Mi nombre es Gina Ocampo Flores, soy residente de Urología de tercer año de la Universidad del CES. El día de hoy les voy a hablar sobre el enfoque del paciente con hematuria a la visión del urólogo. Mi docente, el doctor John Freddy Nieto Ríos, es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, pertenece al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe y el resto de docentes de la Universidad de Antioquia. Para empezar a hablar de hematuria, tenemos que tener muy claro la definición. Hematuria es una cantidad anormal de sangre en la orina, ya sea de forma macroscópica o microscópica. Cuando hablamos de una hematuria macroscópica, hacemos referencia a la hematuria que es detectada por el ojo humano. Aproximadamente se requieren más de 500 glóbulos rojos por campo para detectar esta hematuria macroscópica. Y cuando hablamos de hematuria microscópica, la definición es tener 3 o más eritrocitos por campo o tener positivos tiras reactivas, las cuales se van a confirmar a través de un sedimento. La hematuria macroscópica es muy importante que sepamos y tengamos muy claros que es un signo o un síntoma el cual debemos estudiar y siempre tenemos que verlo como algo significativo, debido a que lo principal en la hematuria macroscópica es que debemos descartar siempre patologías malignas que teniendo en cuenta o comparando con hematuria microscópica, la malignidad de una hematuria macroscópica puede ir desde el 15 al 30% versus el 2 al 10% de lo que puede ser una hematuria microscópica. Pero tenemos que tener presente que muchas veces con la sola anamnesis podemos descartar que puedan ser otras condiciones lo que esté generando esta hematuria o tener algunos otros diagnósticos diferenciales o falsos pseudohematurias, como también se puede denominar. Es importante que debemos descartar otras patologías como la mioglobinuria. Recordemos que la mioglobina es una heteroproteína muscular que es estructural y funcionalmente parecida a la hemoglobina, que se va a encargar de, por así decirlo, atrapar el oxígeno en el interior de las células musculares para que haya una energía durante donde los procesos de contracción. También es importante descartar hemoglobinuria, especialmente asociados a procesos de hemólisis intravascular y algunas otras condiciones como medicamentos o alimentos que vamos a ver más adelante. Es importante también saber que cuando un paciente cursa con hematuria con presencia de coágulos, siempre debo pensar que puede haber alguna alteración en la vía urinaria que está generando este proceso obstructivo, esta formación excesiva de sangrado que va a llevar a la generación de coágulos que posteriormente genera un proceso obstructivo de la vía urinaria. En cuanto a la hematuria, es importante también definir los tipos de clasificación que vamos a tener. Esta es una clasificación grande y que es múltiple, pues es muy usada y siempre la vamos a leer en todos los textos de la literatura que nos hablen de hematuria, que es aquel paciente que va a tener una hematuria microscópica que puede ser asintomática, que es el paciente que generalmente de forma incidental vamos a encontrar este signo, o el paciente que va a cursar con hematuria microscópica de forma sintomática y ya el paciente que tenemos una hematuria macroscópica. Pero también podemos tener una clasificación como hematuria transitoria o persistente, debido a que esto nos puede ayudar más o menos a establecer, dependiendo del comportamiento en el tiempo de esa hematuria, más o menos uno puede establecer la etiología, como por ejemplo generalmente los pacientes que tienen una hematuria transitoria tienden a ser pacientes que es de causa benigna, que son hematurias un poco más cíclicas, pero todo va a depender también de la población, de la edad. Esto si tenemos pacientes un poco más jóvenes, a diferencia de los pacientes que tenemos mayor edad, casi siempre debemos pensar en patologías malignas, como vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la hematuria es el 20% de las causas de consulta a urología. En cuanto a la hematuria microscópica, la prevalencia es del 2 al 31%. Si vemos la epidemiología
dependiendo de la edad, en los pacientes mayores de 60 años con hematuria, encontrar una enfermedad urológica se puede presentar hasta en el 62% y una patología maligna, como lo es el cáncer de vejiga, se puede presentar hasta en el 5%. Ya cuando se realiza una tamización a la población en general, estos pacientes van a tener una prevalencia de enfermedad urológica o nefrológica entre el 13 y el 50% y una prevalencia de cáncer a nivel pues, del tracto geniturinario del 2% y la prevalencia de la hematuria macroscópica asociado a una enfermedad importante, descartando las otras causas, es del 22%. Es por eso es muy importante que siempre la tomemos como una enfermedad, como un signo, pues como algo significativo, lo cual debemos realizarle estudios. Pero siempre debemos pensar en qué otras causas puede ser el causante pues, de esta hematuria, entre ellos pigmentos alimentarios como la remolacha, arándanos, pigmentos humanos como la hemoglobina en el caso de hemólisis, como ya lo mencionamos ahorita, la mioglobina, cuando se presenta un caso de rhabdomiolisis, porfirinas y algunos medicamentos que me pueden generar falsas hematurias, como lo es la rifampicina, metronidazol, algunos laxantes, también la fenazopiridina, medicamento pues muy utilizado especialmente por nosotros para alivio de todos de los síntomas irritativos de la vía urinaria. Es importante entonces, como lo mencioné ahorita, la pseudohematuria o algunas cintillas que podemos tener positivas, pero que son falsos positivos de hematuria, que puede ser debido a hemoglobinuria, especialmente en síndromes hemolíticos, hemoglobinuria paroxística, en pacientes que tengan válvulas protésicas y también en los pacientes que tienen malaria pueden presentarse con hemoglobinuria. La mioglobinuria que debemos tener presente para descartar en estos pacientes con pseudohematuria puede ser secundaria a rhabdomiolisis, hipertermia, pacientes con ejercicio excesivo, miositis y también pacientes pues, que han tenido algunos procesos de consumo de venenos también pueden presentar mioglobinuria y causas exógenas como los múltiples medicamentos que ahorita mencionamos, pero también el uso de cocaína, medicamentos como codeína, pan, drogas de abusos como la heroína, metadonas, acetaminofenestatinas pueden llevar a la presentación también de causas exógenas de pseudohematuria. Es importante entonces para nosotros definir cuando vamos a estudiar estos pacientes, cuáles son los predictores o yo en quiénes debo de pensar en malignidad, especialmente en los pacientes que cursan con hematuria microscópica. Entonces, este estudio fue realizado en el 2017. Fue un estudio retrospectivo, tomaron 1.049 pacientes. De estos 1.049 pacientes, como podemos ver aquí en la tabla 2, solo 12 pacientes presentaron una neoplasia, de los cuales si hacemos la proporción de estos pacientes con respecto al total, solo fue el 1.1%. De ellos se presentaron con carcinomas tumores uroteliales, se presentaron 5 masas renales y 6 de ellos se presentaron con cáncer de vejiga. Y cuando hacían la comparación entre el grupo de los pacientes que tenían neoplasias y los que malignas, pues, y los que no tenían cáncer, era más frecuente en los pacientes masculinos, de ellos con historia de tabaquismo, y si vemos también la presentación en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos que habían por campos de alto poder, era más frecuente en aquellos que tenían más de 50, que generalmente estos pacientes iban a tener un poco más de porcentaje, aunque si vemos la diferencia entre cada uno de ellos, no fue una diferencia estadísticamente significativa para yo pensar que entre más glóbulos rojos tenga en hematuria microscópica, me va a hacer pensar en mayor malignidad. La etiología de esta patología es muy importante nosotros definirla según los grupos etarios. Si tenemos pacientes a mayor edad, asimismo yo debo de pensar más en patologías neoplásicas. Y si estamos hablando de que es un paciente masculino, siempre debo de pensar en una obstrucción del tracto de salida como la hiperplasia prostática benigna, la cual puede cursar con hematuria en pacientes que van a ser mayores de 50 años. Pero si tenemos pacientes jóvenes
pacientes que van a estar en su edad pues, de adultos jóvenes, debo de pensar causas más benignas que me puedan generar esta hematuria, como litiasis renal, infecciones urinarias, ejercicio, trauma. En las mujeres es muy importante la anamnesis o el tipo de hematuria que tienen, porque si estamos hablando de que es una hematuria cíclica, no debemos olvidar la endometriosis, que puede ser una de estas causas. Como vemos aquí en esta tabla, en los pacientes más jóvenes o en los niños, la mayor causa de hematuria van a ser enfermedades renales, causas que no van a ser etiologías desconocidas, o hipercalciuria. Si vemos en aquellos que van a tener, que van a ser ya pues más adolescentes, es más frecuente. Anomalías congénitas también, la presentación tardía o infecciones del tracto urinario, y en los adultos es más frecuente tener la presentación de infecciones urinarias, como vemos en su mayor proporción, seguido de patologías malignas o urolitiasis. Asimismo, la etiología la vamos a clasificar según el sitio de afectación. Si tenemos, podemos tener etiologías a nivel pues por patologías renales, como lo pueden ser masas renales, ya sean malignas, pueden ser masas renales benignas, tanto masas renales como masas a nivel urotelial en la unión piel ureteral o a nivel del sistema pues, colector. Podemos tener aquí ya las causas glomerulares, que ya vamos a ver la división o la clasificación de estas. Podemos tener causas infecciosas como pielonefritis, procesos obstructivos que lleven a hidronefrosis, entre otras que vemos aquí pues en la tabla. A nivel ureteral siempre debo de pensar de malignidad urotelial como el tumor urotelial, cálculos ureterales que estén generando un proceso obstructivo, el hecho de que el lito pase a través de la mucosa urotelial va a generar un proceso de laceración que lleva a la producción pues, de hematuria, estrechez de uretra, alguna fibrosis por patologías previas, o pensar también en fístulas. Y cuando ya abarcamos el tracto urinario inferior, podemos tener causas, desde causas vesicales, prostáticas, uretrales, entre ellas la que más debemos tener digamos, presente, y es la que vamos a descartar, es la malignidad, especialmente el cáncer de vejiga. Pero también podemos tener patologías donde benignas, como lo pueden ser cistitis, litiasis vesical o antecedentes de radiación pues, en estos pacientes. Entonces, ¿en quién debo buscar la hematuria? Esto ha sido, digamos, cuando uno revisa el tema, se va a encontrar múltiples artículos de la literatura en diferentes momentos de la vida donde lo recomiendan. Antes se recomendaba a cualquier paciente con hematuria hacer todo el tipo de estudio, ya vamos a ver más adelante, para costo, efectividad y evitar sobretratamientos y sobrediagnóstico, cómo se debe ir enfocando estos pacientes, pero lo principal es saber yo a quién debo ir a buscar la hematuria. Entonces, si tengo un paciente que cursa con hematuria macroscópica, yo debo de hacerle sus estudios a todos, independiente de la edad, independiente de qué tantos síntomas tengan adicionales. Debo de buscarle la causa de esa hematuria macroscópica. Si tengo una hematuria microscópica que va a ser sintomático y yo le voy a encontrar una causa obvia, como por ejemplo cálculos, pues ya digamos que quedo yo con una etiología identificada. Pero si tengo ausencia de esa causa, que sea benigna, obvia, o que sea ya previamente conocida, debo de hacerle todos los estudios que vamos a ver más adelante. Y aquellos pacientes que van a tener una hematuria microscópica asintomática, vamos a evaluar los factores de riesgo que ya les voy a mencionar. Entonces, este estudio es del 2018, es un estudio prospectivo multicéntrico, fue realizado en 4 instituciones y fue un estudio realizado motivado por la falta de consenso que habían en las guías, o tantas recomendaciones que habían diferentes para saber, especialmente para determinar la recomendación dada por el riesgo de malignidad. Entonces, como vemos aquí en la tabla 1, la mayoría de los pacientes, pues la mediana de la edad era de 73 años. En cuanto a hematuria visible,
o macroscópica era el 89%. De estos pacientes vemos aquí que su antecedente, su historia de extabaquismo o de tabaquismo activo siempre era alto, un 64%. Y cuando vemos aquí la presentación, lo discriminan entre hombres y mujeres y la edad de presentación es muy, digamos, muy similar a lo que vemos en la cantidad de estudios previos. Pacientes mayores de 45 años es más frecuente tener por hematuria macroscópica patologías que va a ser patologías malignas. Vemos aquí la discriminación entre cada uno de ellos, cáncer de vejiga, que fue lo más frecuente, comparándolo con respecto a cáncer renal o carcinoma urotelial pues, de tracto urinario, y a medida que aumenta la edad, asimismo aumentan los casos o la incidencia de la prevalencia de estas patologías malignas. Asimismo, en los pacientes con hematuria microscópica era un poco mayor la presentación, es decir, ya eran a edades mayores, mayores de 50 años, donde se presentaba mayor, pues por así decirlo, mayor presentación de patología maligna. Y un comportamiento similar fue a nivel del grupo de las mujeres a mayor de 45 años en hematuria macroscópica y a mayor de 50 años en hematuria microscópica. Entonces, el umbral que se han estimado por guías, les traigo aquí, digamos, la recomendación de 4 guías importantes y que nosotros siempre utilizamos de cuándo estudiar los pacientes con hematuria microscópica asintomático. La Asociación Americana de Urología nos recomienda estudiarlos en los pacientes mayores de 35 años que cursen con hematuria microscópica asintomática. Recordemos que no tenga pues una causa obvia. La Asociación Británica de Urología también recomienda más de 35 años, las guías de Canadá también recomiendan más de 35 años y solo las guías NICE hacen una recomendación de más de 45 años, justificada pues, por los estudios previos mostrados. El riesgo de malignidad de la hematuria micro y macro en cuanto al carcinoma de vejiga es el 11% en macrohematuria y el 2.7% en microhematuria. Riesgo de cáncer renal, el 1.4% en hematuria macroscópica y 0.4% en hematuria microscópica, y de carcinoma urotelial del tracto superior del 0.8% en macrohematuria, y en microhematuria se ha estimado que realmente es muy bajo el riesgo de tener un carcinoma urotelial alto con microhematuria. Entonces, la Sociedad Americana de Urología nos propone unos factores de riesgo. Esto es una de las, digamos, una de las nuevas actualizaciones que tiene la guía para empezar a seleccionar los grupos de riesgo y asimismo limitar el sobrediagnóstico de estos pacientes. Entonces, hay unos riesgos, unos factores de riesgo para la microhematuria, como lo es la edad, sexo masculino, en edad es variable, algunos hablan de que sean mayores de 40 años, otros hablan de que sean menores de 50 años, ya vamos a ver discriminado, perdón, ya vamos a ver discriminado a esto el tiempo, la edad más o menos entre si es de bajo, intermedio o alto. El tabaquismo activo, si ha tenido persistencia de esta hematuria o si resolvió, y la historia pues de una hematuria rutilante. Pero también hay que tener presente estos factores de riesgo, que son factores de riesgo adicionales para carcinoma urotelial, entre ellos tener síntomas de tracto urinario bajos, que sean irritativos en ausencia clara pues, de infección urinaria, si tenemos historia de radiación pélvica, uso de quimioterapias con ciclofosfamida o ifosfamida, que tengan historia familiar de síndrome de Lynch o carcinoma pues urotelial, exposiciones ocupacionales a aminas aromáticas o bencenos, y en aquellos pacientes pues que tengan pues, cuerpos extraños pues prolongados, como aquellos que tienen presencia de sonda uretral a permanencia. Entonces, con esos factores de riesgo, ellos los van a clasificar en 3 grandes grupos. Entre esos grupos vamos a tener los pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que son mujeres menores de 50 años y hombres menores de 40 años, que no hayan sido, que no tengan historia de tabaquismo, o que por lo menos si han tenido historia de tabaquismo sean menos de 10 paquetes al año,
presencia de 3 o 10 glóbulos rojos en un uroanálisis y que no tengan ninguno de los factores de riesgo que ya mencionamos ahorita para carcinoma urotelial. Los de riesgo intermedio son mujeres que estén entre 50 y 59 años, hombres entre 40 y 59 años, tabaquismo activo o extabaquismo de 10 a 30 paquetes al año, que tengamos de 11 a 25 glóbulos rojos en el uroanálisis y o aquellos pacientes en el que el de bajo riesgo no se le encontró ninguna alteración, pero en su citoquímico de seguimiento, que vamos a ver más adelante cuál es el patrón de seguimiento, tengamos una hematuria pues que va a ser persistente de 3 a 10 glóbulos rojos y vamos a tener aquí factores adicionales de cáncer urotelial, como los que mostramos ahorita en la otra tabla. Y ya los pacientes de alto riesgo son aquellos, ya sea mujer o hombre, mayores de 60 años, que tengan historia de tabaquismo, más de 30 paquetes al año, más de 25 glóbulos rojos por campo de alto poder y que tengan pues historia de hematuria rutilante. Entonces, en cuanto al abordaje, es muy importante tener presente la historia clínica, el examen físico, vamos a mirar cuál es la función renal de estos pacientes y desglosar el sedimento urinario para así mismo tener unas características, si es glomerular o no glomerular, y las imágenes diagnósticas. Entonces, en cuanto a la historia clínica, importante, lo primero que vamos a descartar es una de las patologías más frecuentes, infección urinaria. Si tenemos pacientes con síntomas irritativos como disuria, polaquiuria, lo primero que tengo que pensar es en una infección urinaria, pero estos síntomas, como ya vimos, pueden estar asociados a malignidad y es uno de los criterios pues, de factor de riesgo para urotelial. Hay que estar presente también de que el paciente, si tiene alguna historia reciente de infección respiratoria, para pensar en una glomerulonefrosis, postestreptocóxica, glomerulopatía, o si tiene alguna glomerulopatía como IgA o algún tipo de nefritis hereditaria. En los pacientes hay que preguntarles también acerca de la historia familiar, si tienen antecedentes de nefritis hereditarias, enfermedad poliquística renal o anemia de células falciformes. Si cursan con cólico nefrítico, estos pacientes, pues claramente yo les voy a descartar inicialmente una patología litiásica, pero también puede ser que este cólico sea secundario a una obstrucción por los coágulos que se están generando. Si tenemos síntomas prostáticos o síntomas obstructivos pues, del tracto urinario inferior, lo primero que tengo que pensar en un paciente, ojo, en un paciente hombre que más o menos después de los 50 años debo pensar en una hiperplasia prostática que pueda llevar a hematuria, pero el hecho de que el paciente tenga una hiperplasia prostática no me descarta el estudio, porque yo puedo tener concomitante a una hiperplasia prostática, es en este paciente un carcinoma de vejiga y siempre que tengo un paciente con hematuria e hiperplasia, yo igual tengo que estudiarlo. Y también debo de pensar algunos trastornos de la hemostasia o de la coagulación, de los cuales en algunas, casi el 81% van a tener una causa urológica identificada y entre estos podemos presentar necrosis papilar, quistes o neoplasias. Y en las mujeres, como les mencioné ahorita, hematuria cíclica, debo de tener presente también pues la endometriosis. Una vez identifico como todos estos síntomas, tengo que también saber cuál es el entorno del paciente y su geografía. Tengo que pensar, dependiendo de dónde vive el paciente, si puede estar cursando con una tuberculosis de la vía urinaria o esquistosomiasis. Recordemos que cuando tenemos un paciente con piuria estéril asociado a hematuria, yo tengo que pensar en un trastorno intersticial y además de eso estar pues también, digamos, atento o tener presente la tuberculosis geniturinaria y también descartar medicamentos que me lleven a nefritis, como vimos ahorita, alopurinol, antibióticos, AINES, diuréticos, quimioterapéuticos o inmunosupresores. Ya en el examen físico vamos a hacer un examen físico integral, ya que vemos las múltiples causas que podemos tener de hematuria. Importante pues definir en cuanto a
digamos, a su parte hemodinámica, la hipertensión, ya que vamos a ver más adelante que nos puede orientar también a una de las causas de hematuria, especialmente a nivel glomerular. Tenemos que ver cambios a nivel de la piel como púrpura, angioqueratomas, si el paciente está cursando con edemas, algunos focos infecciosos. Siempre hay que mirar la cavidad oral de estos pacientes que no estén cursando con una patología pues, post-estreptocóxica. Siempre descartarle a estos pacientes, y es muy importante, especialmente en la valoración abdominal, que no tengan un globo vesical, debido a que muchos pacientes no perciben la micción por rebosamiento, y esto puede llevar también a causas de hematuria. Cabe pues resaltar la importancia del tacto rectal en estos pacientes para detectar hiperplasia prostática, o si vemos alguna patología, hay que mirar el meato uretral, a veces solo con alguna valoración del meato uretral y tener alguna lesión a nivel del glande o una estrechez del meato uretral, puede pues cursar estos pacientes con algo de hematuria. Y ya cuando pasamos a los paraclínicos, entonces, en cuanto a las tirillas, es importante pues definir que en estas tirillas hablamos de que hay hematuria generalmente cuando la tirilla reconoce por lo menos de 1 a 2 hematíes, y me va a dar una respuesta o un valor que va a ser semi-cuantitativo, simplemente se va a dar reportado como positivo, y esta tirilla yo la debo confirmar con un sedimento urinario, un citoquímico de orina, debido a que podemos tener falsos positivos, entre ellos semen, mioglobina. Ellas son un método rápido y relativamente sensible. Se ha encontrado que aproximadamente pueden ser sensibles hasta en el 80%, pero tienen la desventaja que puede detectar hemoglobina de glóbulos rojos que vasodilizados por algunas otras causas, como lo puede ser también por causas hemolíticas, por mioglobinas, y como vemos pues aquí, estos que ya mencioné. Pero también podemos tener algunos falsos negativos, como lo es el ácido ascórbico. Entonces, es importante que, teniendo en cuenta digamos, este rendimiento de estos exámenes, vamos a tener asimismo unos resultados, como lo es cuando se lleva este resultado a métodos de centrifugación. Vamos a tener dos posibles resultados. De ellos va a ser un sedimento, o podemos tener como pues su traducción lo dice, como sobrenadante de los glóbulos rojos. Si tenemos un sedimento, definitivamente a través del centrifugado hablamos de que es una hematuria, pero cuando no se logra establecer fácilmente un sedimento, se lleva pues a lo que ya es el método de la tira reactiva, donde si tenemos esta tira reactiva positiva, debemos de pensar que va a ser una mioglobina o va a ser producto de la hemoglobina, y esto se lleva a un proceso de plasma o de procesa, pues si se procesa a través de plasma, y si aclara, hablamos de que es mioglobinuria, pero si persiste color rojo, hablamos de que ya es hemoglobinuria. Digamos, es la forma de uno más o menos diferenciar entre una hematuria, de una mioglobinuria y una hemoglobinuria. Esto porque es importante, porque podemos tener dos tipos de hematuria, la que es no glomerular y la que es glomerular, y tenemos algunas características que me pueden orientar a cada una de ellas. Entre ellas tenemos generalmente la hematuria no glomerular, que va a ser, digamos, una hematuria un poco más reciente, por ende su color tiende a ser más rojo rutilante, más rosado, a diferencia de la glomerular, que tiende a ser rojo, marrón o más oscura por el proceso que va a tener de eliminación o de transporte de este y de la producción, que va a ser a nivel del glomérulo. La formación de coágulos es más presente en los pacientes con hematuria no glomerular. La proteinuria, generalmente la no glomerular, vamos a tener proteinuria menor de 500 o puede estar ausente, mientras que en la glomerular generalmente va a tener más de 500 miligramos al día. La morfología de los eritrocitos de la no glomerular va a ser normal, debido a que el paso de estos eritrocitos no va a requerir, digamos, la deformidad de todo el trayecto o el paso del glomérulo, a diferencia de la glomerular, que va a tener dismórficos en el 40%. Los cilindros hemáticos van a estar ausentes en la no glomerular, y en la glomerular pueden estar presentes. Y los acantocitos, esos son tipos de glóbulos rojos que se van a caracterizar por unas proyecciones
lesiones protoplasmáticas de diferentes formas y tamaños, generalmente con un aspecto como espinoso, van a ser menos del 5% en la no glomerular y más del 5% en la glomerular. Entonces, la idea de esto es hacer como el enfoque, no nos vamos a detener en cada una de las patologías glomerulares, pero una fisiopatología grande de esta hematuria glomerular es que puede ser consecuencia de una lesión inmune de la pared del capilar o del endotelio glomerular o secundaria a glomerulopatías no inflamatorias, como lo es la nefropatía por membrana basal delgada, a partir de algunas lagunas que son localizadas a nivel del capilar glomerular. Todos estos daños o esta lesión endotelial lleva a un daño del pocito y sus prolongaciones con un posterior depósito mesangial, y esta presencia de glóbulos rojos que se va a dar en este nivel han sufrido cambios a nivel de su tamaño, a nivel del contenido de la hemoglobina, a nivel de la membrana, adquiriendo algunas características irregulares, que van a ser la formación de los hematíes dismórficos, que generalmente están modificados por acciones mecánicas, osmóticas o enzimáticas después de atravesar todo este proceso, tanto de los glomérulos como de los túbulos, y ya cuando llegan al sistema colector y a la vía urinaria van a tener una morfología diferente. Entonces, en la hematuria glomerular podemos tener varias causas y esto lo podemos hacer un diagnóstico, digamos, o una aproximación clínica muchas veces por asociaciones. Entonces, si tenemos alguna glomerulonefritis postestreptocóxica, tenemos que pensar que es una de las causas de glomerular. Ya vimos en la sola anamnesis con que el paciente tenga antecedentes eh, respiratorios, también asociado pues a faringitis o impétigo. Podemos tener otras causas posinfecciosas como lo es una endocarditis, abscesos. Estos obviamente vamos a hacer diagnósticos tanto clínicos como imagenológicos, pero también podemos pensar en una de las causas más frecuentes que se va a tocar en otro seminario, como lo es la nefropatía por IgA, y también tener presente causas autoinmunes como lo es la nefritis lúpica. Y esta hematuria también, cuando yo tengo una aproximación o estoy más encaminada hacia una hematuria de origen glomerular, pues yo puedo tener alguna diferencia en cuanto a la clínica y los paraclínicos si estoy cursando con un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. De esto va a depender características como, por lo menos en la presentación de edema vamos a tenerlo más en el síndrome nefrótico, presiones arteriales que pueden estar elevadas en síndrome nefrítico, presión venosa yugular que puede estar normal o baja a nivel del síndrome nefrótico, pero elevada en el síndrome nefrítico, la presencia de hematuria de proteinuria, perdón, siendo mayor en el síndrome nefrótico. Podemos tener el síndrome nefrótico cursar con algo o no tener hematuria, a diferencia del nefrítico que se caracteriza por la presencia de hematuria, y múltiples características que podemos diferenciar entre ellos dos. Pero podemos tener también otros tipos de hematurias, algunas hematurias por enfermedades un poco más extrañas, como lo es el síndrome de Alport, hematurías por patologías mesangioproliferativas. Podemos tener hematuria secundaria, hipercalciuria, hiperuricosuria, que generalmente van a estar asociados a episodios de urolitiasis. Tenemos que tener presente también que casi que como uno de los diagnósticos que vamos a ir poco a poco excluyendo, entre ellos el síndrome de Cascanosa. Recordemos que es una anormalidad vascular donde se va a dar la compresión de la vena renal izquierda en el momento en que está su paso pues entre la aorta y la arteria mesentérica superior, debido a que va a haber un ángulo cerrado entre ambas arterias. Podemos tener también como diagnóstico de descarte, cuando yo no he encontrado ninguna de las causas, el síndrome de hematuria y dolor en flanco o algunas malformaciones arteriovenosas. Entonces, cuando yo hablo de que el paciente, yo lo estoy encaminando a una hematuria glomerular, estos pacientes generalmente yo debo tener un diagnóstico que va a ser histopatológico, el cual no lo va a permitir la biopsia renal. En estos pacientes, el momento en yo definir la realización de esta biopsia renal va a depender según el riesgo, según el grupo etario, según el riesgo de progresión que tenga esa enfermedad y algunas características que me van a determinar si es necesario realizar o no esta biopsia renal en los pacientes, entre ellos la presencia de proteinuria, compromiso de su función renal asociado a hipertensión arterial. Si yo no tengo estas alteraciones en cuanto a la presión arterial, proteinuria, la función renal, ni tengo síntomas sistémicos que
me hagan orientar a una hematuria glomerular, no es necesario de rutina realizar la biopsia renal debido a que no me va a cambiar el pronóstico y el manejo de este paciente. Ya cuando vamos a hacer un enfoque de toda esta evaluación diagnóstica, vamos a ver que hay múltiples ayudas diagnósticas, pero debemos tener una organización mental para saber qué tipo de exámenes le voy a pedir a este paciente según los factores de riesgo y según el grupo etario. Entonces, vamos a tener exámenes que son para examinar el tracto urinario inferior, como lo es la cistoscopia, vamos ahorita a hablar cada uno de ellos, imágenes del tracto urinario, como lo es la urografía por tomografía, uroresonancia, o podemos tener también una combinación en aquellos pacientes que yo no los puedo someter a medios de contraste, como lo es una tomografía simple abdominal o una ecografía de vías urinarias asociado a pielografía, donde voy a utilizar pues un medio de contraste de forma retrógrada. Y vamos a hablar también un poco sobre la citología urinaria. Entonces, cuando hablamos de cistoscopia, recordemos que la cistoscopia es un método diagnóstico donde yo voy a ver de forma macroscópica todas las características intravesicales. Asimismo, me va a ayudar a evaluar la uretra y especialmente el componente enduretral de la próstata, especialmente la cistoscopia en los pacientes de hematuria, la pedimos siempre buscando un cáncer de vejiga, debido a que su especificidad puede ser del 98% con un valor predictivo positivo del 83%, y asociado a imágenes podemos tener una sensibilidad que no va a tener, que va a ser menor las imágenes si las comparamos con la cistoscopia en un 85, menos del 85%. Por eso es importante que cuando tenemos un resultado, por así decirlo, de una ecografía o de una tomografía que excluye un carcinoma de vejiga, yo no puedo quedar completamente tranquilo si ese es mi mayor riesgo, porque muchas veces no se logra identificar por imágenes, sino simplemente uno viendo cambios macroscópicos a nivel de la cistoscopia. La urografía por tomografía, recordemos que va a incluir tres fases, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva sus características. Es el estudio ideal que tenemos nosotros para estudiar el tracto urinario superior, debido a que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99%, pero va a tener unas contraindicaciones debido a que requiere medio de contraste, pacientes que tienen compromiso de su función renal, especialmente tasa de filtración glomerular menor de 45, si tenemos alergia al medio de contraste o embarazo, pues un paciente que no se va a poder someter. La uroresonancia tiene la ventaja que nos va a dar un diagnóstico tanto funcional como anatómico, con una sensibilidad del 91 al 95% y especificidad del 98%, pero es un examen que va a tener algunas dificultades técnicas también, porque va a requerir, pues va a tener un tiempo más prolongado. Muchos pacientes, especialmente los claustrofóbicos, que van a necesitar algo de anestesia, va a ser más limitada y no va a haber acceso en todas las instituciones. Y la pielografía, como un estudio adicional en aquellos pacientes que yo no lo puedo someter a medios de contraste, especialmente por su función renal, la pielografía puede tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 93%, especialmente para carcinoma uroterial, dado porque lo vamos a evaluar como un defecto de llenado a nivel de ese tracto. Entonces, recordemos que la urotomografía, no nos vamos a detener mucho, pero recordar que tiene tres fases. Siempre debemos de separarla o diferenciarla de un urotac, que es un examen simple. En el urotac, como es una fase simple, solo vamos a evaluar litiasis o algunas calcificaciones intralesionales. Muchas veces podemos diferenciar coágulos, pero para poder yo diferenciar si tengo una masa renal, se requiere la fase nefrográfica. Por eso es que la urotomografía vamos a tener tanto una fase arterial, una fase portal y una fase de eliminación, que es la fase excretora, que es la fase donde yo voy a detectar si hay algún defecto de llenado que me lleve a pensar en un carcinoma urotelial. La ecografía de vías urinarias es un método que podemos tener disponible en muchas instituciones, pero tenemos que tener presente que su sensibilidad va a ser mucho menor cuando la comparamos con una urotomografía para diagnóstico de cáncer urotelial, de masas renales, especialmente masas renales menores de 4 centímetros, y para cálculos, debido a que es un examen pues, que es operador dependiente, y va a tener limitaciones técnicas muchas veces simplemente por el fenotipo del paciente.
La sensibilidad para urolitiasis es del 19 al 32%, y la sensibilidad para tumores va a aumentar, asimismo aumenta el tamaño del tumor. Masa renal es mayor de 3 centímetros, podemos tener una sensibilidad del 85%, pero si es menor, veamos que su rendimiento pues es muy malo, pero tiene ventajas pues que es de bajo costo, que no va a requerir radiación, pero hay algunos pacientes como por lo menos las embarazadas donde ellas se van a beneficiar, o en aquellos donde no tenga factores de riesgo, donde mi aproximación diagnóstica no sea malignidad inicial, puede ser un examen ideal. La citología urinaria, la citología seriada de orina, es importante saber que podemos tener varios tipos de recolección por micción espontánea, por cateterismo vesical, barbotaje vesical o barbotaje urotelial o cepillado urotelial. Esta citología urinaria no me va a reemplazar los otros estudios, y yo tengo que tener presente que yo debo pedir citología urinaria solo a ciertos tipos de pacientes, porque no es un examen que sea costo efectivo, debido a que ella tiene muy mal rendimiento en aquellos pacientes de bajo riesgo, en aquellos pacientes que tengo alto riesgo de tener un tumor urotelial de alto grado. En estos pacientes yo siempre voy a pedir una citología urinaria, o en los pacientes que tenemos aquellos primeros estudios negativos y que yo continúo con mi sospecha clínica alta de que pueda ser un tumor urothelial. En estos pacientes sí se pueden beneficiar. Cuando vemos el comportamiento del rendimiento de esta citología seriada de orina, traigo pues este estudio que fue del 2013, donde querían comparar pues el rendimiento de esta citología con las imágenes, y veamos que en los pacientes con macrohematuria se presentó malignidad en el 21%, y microhematuria, esta citología dio malignidad hasta para el 46%, y nos diferencian pues su comportamiento con especificidad para cárcel urotelial del 45%, sensibilidad para tumor urotelial del 90%, pero tenemos una alta tasa de falsos positivos del 10% y de falsos negativos aún más, del 55%. Por eso es que muchas de las guías no la recomiendan como examen de primera línea. Esta diapositiva también la traigo porque me parece muy importante que nos quede el mensaje que el paciente anticoagulado, yo siempre tengo que estudiarle la hematuria. Yo no me puedo quedar tranquilo pensando que la hematuria es secundario a una sobreanticoagulación, debido a que se ha estimado que los pacientes anticoagulados pueden tener enfermedad del tracto urinario hasta el 81%, con uno o más episodios de sangrado. Muchas veces quedamos tranquilos que la hematuria es secundario a la sobreanticoagulación, pero esos pacientes deben de realizarse todos sus estudios normal como cualquier paciente con hematuria, porque este paciente puede estar cursando con una patología maligna. Ya para empezar a hablar de a quiénes le voy a pedir estos exámenes, nos vamos a centrar en la Sociedad Americana de Urología, quienes han realizado múltiples cambios, especialmente para estratificarlos según los riesgos. El cambio más importante es que antes a los pacientes mayores de 35 años, sin importar el riesgo de malignidad, a todos se recomendaba realizar urotomografía y cistoscopia, pero se encontró que era un enfoque donde se había más efectos adversos por todos los procesos diagnósticos que se tenían que someter estos pacientes, había más falsos positivos, el sistema de salud pues doblaba sus costos, y se encontró pues que digamos este abordaje no era costo efectivo. Entonces, ¿qué cambios vamos a tener? Ya vimos ahorita los grupos de riesgo. En aquellos pacientes que son de bajo riesgo, es importante que el médico se discuta pues con el paciente, y le podemos dar dos opciones. Uno, hacer un nuevo uroanálisis en 6 meses para comprobar si el paciente persiste o no con hematuria, o realizarle un estudio inicial con cistoscopia más ecografía renal. Esto ya usted obviamente explicándole al paciente los riesgos que va a tener. ¿Y qué riesgos debo de explicarle yo? Que en estos pacientes de bajo riesgo la incidencia de malignidad urológica va del 0 al 3%, y de incidencia de malignidad del tracto urinario superior es solo del 0,1 al 0,3%. Entonces, realmente en estos pacientes de bajo riesgo la probabilidad de tener una neoplasia maligna pues, del tracto urinario superior va a ser extremadamente baja. Si comparamos un uroanálisis seriado con cistoscopia y ecografía renal,
vamos a tener que, pues va a tener un poco más de falsos positivos, un 22%, pero ¿qué pasa? La cistoscopia y la ecografía me va a aumentar los costos y un problema que tenemos que tener presente es el medio donde estamos, que el acceso al servicio de salud es un poco más difícil, pero asimismo hay que darle, digamos, también sus beneficios al realizar el estudio, explicarle eso a los pacientes, que si se realiza la cistoscopia se va a realizar con el fin de identificar patologías, donde podemos identificar también patologías no solo malignas, sino benignas, que estén asociadas a la hematuria, y ya puedo descartar algunas otras causas, como lo puede ser una hiperplasia, cistitis o divertículos, que generalmente pueden estar asociados a otros síntomas. En estos pacientes de bajo riesgo, si ya el paciente define que le voy a realizar un uroanálisis en 6 meses y esta segunda muestra me sale positiva, este paciente yo ya lo voy a enfocar, como recordemos, vimos hace un rato, como un paciente que es de riesgo intermedio, y este paciente ya no le puedo dar el chance de si estudiarlo o no, sino que ya debo hacer un estudio tanto de tracto urinario inferior y tracto urinario superior. El tracto urinario inferior lo estudiamos con cistoscopia, y aquí ya vamos a empezar a negociar que se va a beneficiar el paciente, si de ecografía o de urotomografía. Entonces, en estos pacientes con riesgo intermedio, cistoscopia más imagen. La recomendación de ellos es hacerlo con una ecografía renal. Y la justificación es que el riesgo de malignidad también del grupo intermedio es un riesgo de malignidad que va a ser bajo. Entre ellos, yo debo de pensar que a este paciente le hago una ecografía en aquel en el que yo no estoy buscando un carcinoma urotelial, que yo tengo un riesgo intermedio dado más por una malignidad, especialmente del tracto urinario inferior, debido a que la ecografía sí tiene mal rendimiento para el cáncer urotelial. Y cuando lo evaluamos, cuando hacemos, digamos, una evaluación de costo-efectividad, es 3 veces menor el costo, y generalmente si a todos los pacientes le hiciéramos, o una muestra de 10.000 pacientes, le hiciéramos una urotomografía contrastada, se detectaría estos 10.000 un caso de tumor urotelial. Entonces, es aquí, digamos, la recomendación de que estos pacientes yo podría hacerle una ecografía, pero si tengo una sospecha alta de un carcinoma del tracto uroterial superior, tengo que hacer una urotomografía porque tiene mejor rendimiento. A todos, sí, no se discute la cistoscopia, debido a que lo primero que tengo que pensar en estos pacientes es el cáncer de vejiga, y ella va a tener pues un rendimiento del 98%. Ya la sensibilidad pues de las imágenes para el tumor urotelial va a ser menor para la ecografía en comparación a la tomografía, aunque ambos van a tener una sensibilidad menor del 85%. Por eso es que yo no puedo solamente hacer una imagen para diagnosticar también un cáncer de vejiga. Cuando ya tenemos los pacientes de alto riesgo, estos pacientes los vamos a someter a cistoscopia para evaluar tracto urinario inferior, y lo debemos asociar a una imagen superior, ya sea urografía por tomografía, urografía por resonancia, o como ya vimos en aquellos que no se pueden contrastar, pielografía con combinación de TAC simple o ecografía renal. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, entonces, aquellos pacientes con riesgo intermedio o alto, que sus estudios fueron negativos durante el estudio, o en los pacientes en riesgo bajos, que también en el seguimiento no se ha encontrado, pues no se ha identificado hematuria, le debo hacer el uroanálisis. Recordemos que en el riesgo bajo a los 6 meses y se hace inicial, pero si estos pacientes me han dado los estudios negativos, yo le puedo hacer un uroanálisis a los 12 meses. Si este uroanálisis es negativo, según la Asociación Americana de Urología, se puede suspender el seguimiento. Antes, y otras guías hablan de que usted debería tener por lo menos durante 2 años estos uroanálisis negativos para usted suspender el seguimiento. Pero si este uroanálisis es positivo, usted ya tiene que mirar el riesgo-beneficio del paciente de someterlo a evaluaciones adicionales dependiendo del riesgo que él tenía. Entonces, como vemos aquí este flujograma de la Asociación Americana de Urología, en aquel paciente que tenemos, pues este es un algoritmo para la microhematuria, que tenemos una hematuria microscópica, recordamos más de 3 glóbulos rojos por campo de alto poder, debemos hacer todo lo que es la historia clínica, el examen físico, yo debo evaluar con algunos síntomas, más o menos enfocar al paciente, y asimismo estadificarlo, si es de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo.
el aquel que es de bajo riesgo, ya según lo que defina el paciente y el médico, si se le hace el citoquímico a las 6, el uroanálisis a los 6 meses, o si le hago el estudio con cistoscopia y ecografía, en el riesgo intermedio debo de hacer imagen inferior y superior, cistoscopia y ecografía renal es la recomendación de ellos, y en aquellos de alto riesgo sí debería realizarse cistoscopia, y aquí veamos que ya la ecografía, pues digamos, no es la primera recomendación, sino la urotomografía. Si estos pacientes tienen una evaluación negativa, recordamos que hacemos el seguimiento a los 12 meses con citoquímico de orina, con el uroanálisis, y si está negativo, yo ya le excluyo pues las causas urológicas y le dejo de hacer el seguimiento. Mientras que en estos pacientes yo debo de, si se sale positiva, claramente tengo que según el riesgo o según la edad del paciente, mirar qué otras ayudas diagnósticas le voy a volver a repetir para reevaluarlo. Y en el paciente que este citoquímico, después de yo ya identificar pues las causas, tenemos causas que no sean causas pues urológicas, ya obviamente digamos por parte de nosotros se excluye la etiología urológica. En cuanto al pronóstico de esos pacientes con hematuria, hasta el 44% se ha encontrado que tiene una resolución espontánea, puede persistir sin cambios el 44% y hasta el 11% puede tener un desarrollo de proteinuria. Los pacientes con hematuria microscópica persistente, después de los estudios, generalmente le vamos a hacer entonces el seguimiento con uroanálisis. Pero sí, lo que les decía en otras guías, por lo menos en este artículo del 2015, nos hablan que si usted tiene 2 uroanálisis negativos por 2 años consecutivos, usted debería suspender el seguimiento, que fue el cambio de las guías americanas, y después de 3 a 5 años, ya dependiendo de lo que usted encontró inicialmente, del grupo etario de los pacientes, usted ya puede repetir o no todo el estudio urológico para si el paciente pues, persiste con hematuria o no. Entonces, en cuanto a conclusiones, recordemos que la hematuria siempre será una patología importante, será algo que nunca lo debo de menospreciar, pueden ser múltiples causas, siempre lo debo de enfocar según el grupo etario, especialmente para descartar las causas de mayor gravedad como lo son las neoplasias. Hay que evaluar los factores de riesgo que tengan mayores implicaciones para poder clasificar estos pacientes por riesgos, y el enfoque diagnóstico inicial que me va a ayudar a orientar un poco más estas ayudas diagnósticas que voy a elegir es saber si la causa es glomerular o no glomerular. Y asimismo, es importante conocer la utilidad de cada una de estas pruebas diagnósticas, como la urotomografía, la ecografía, la uroresonancia, la pirografía y todo su rendimiento diagnóstico. Hay que tener presente el papel de la citología urinaria, que es útil en los pacientes de alto riesgo, que tenemos exámenes iniciales negativos con sospecha de hematuria persistente, ya debido a que no es un examen que debamos de pedir de rutina a todos los pacientes. Y algo importante es que no podemos dejar de seguir estos pacientes. Siempre el seguimiento va a ser fundamental, especialmente con el uroanálisis con sedimento, para evaluar pues que el paciente sí va a tener una resolución de ella. Muchas gracias.